Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, don Boris. Buenas noches. Bueno, llegamos, ¿cierto?, a nuestra última clase online, ¿ya? Llegamos, tuvimos desde, si no me equivoco, desde abril, mayo, junio, julio, ya varios meses. Em, la prueba, ¿cierto?, no va a estar tan compleja, tan complicada, tienen que leer bien el libro. Apóyense de videos también, vean algunos videos de toda la materia que hemos visto, vean documentales, videos, ¿ya? Para poder comprender y entender de mejor forma, ¿cierto? Lo que es eh, los contenidos, pues, ¿ya? Por ejemplo, acá en YouTube, ¿cierto? Pueden encontrar hartas cosas. Nosotros comenzamos la unidad, ¿cierto? Con la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí está lleno de videos de la Segunda Guerra Mundial en YouTube. Entonces busquen, aprovechen estos recursos, ¿ya? Por ejemplo, compartir sonido. Hoy hacen exactamente 2 años desde que el vecindario de la calle Oak desapareció a mitad de la noche. El final de la calle Oak, 13 de agosto solo en cines. La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Ocupadas por la URSS. ¿Eres amante de los libros únicos y llenos de detalles? No son libros tradicionales, son ediciones de colección, pasta dura, cantos tintados. Acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había... Por ejemplo, acá logran ver el video, logran escuchar el video. Buenas Sí, tardes, profe. profesor. Sí, sí se logra ver y sí se logra escuchar, profesor. Ya. Por ejemplo, acá hay un video de la Segunda Guerra Mundial que les sería útil, ¿ya? Les sería útil mirarlo. Eh, si ustedes buscan, por ejemplo, acá, Guerra Fría, también. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental, capitalista, y el bloque del este, comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó Entonces acá hay otro video más, ¿ya? Si ustedes buscan también eh, problemas sociales y ambientales que afectan a la comunidad o al mundo. 7 problemas ambientales y soluciones, problemáticas sociales, ¿cierto? En diferentes contextos. Hay mucho material, ¿ya? Hay mucho material, ¿cierto?
que ustedes pueden buscar por YouTube y así poder apoyar, ¿cierto?, lo que están estudiando y preparándose para la prueba, ¿ya? Ya, ejemplo acá, número uno, ¿cuál es el principal objetivo estratégico de la Operación Barbarroja para la Alemania nazi? ¿Cierto? ¿Cuál es estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, contenido, ¿cierto?, que va a entrar en la prueba de ustedes, ¿ya? Contenido que va a entrar en la prueba de ustedes. ¿Cuál sería la correcta, por ejemplo, acá en la número uno? Entonces, yo les recuerdo que deben estudiar el libro, deben estudiarlo, eh, ir bien preparado para la prueba. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades, pero como se aproxima la prueba, ya hay que enfocarse en esto solamente. Si Disculpe, tuvieran la, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Si tuvieran la prueba ahora, por ejemplo, ¿qué colocarían? ¿Qué respuesta, cierto, elegirían? ¿La ve? ¿Cierto? La B. Muy bien. Conquistar la Unión Soviética, ¿cierto? Antes del invierno para eliminar, ¿cierto?, el comunismo y asegurar los recursos estratégicos. Entonces, recordad que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la guerra, Alemania, ¿cierto?, con la Unión Soviética eran aliados prácticamente, tenían un tratado de no agresión en la cual se iban a repartir Polonia, pero Alemania, ¿cierto?, decide invadir la Unión Soviética porque la Unión Soviética tenía muchos recursos y para eso, ¿ya? Y para eso va a iniciar esta operación Barba Roja, ¿ya? Así se llamó esta estrategia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico de la Operación Barbarroja para Alemania nazi? ¿Cierto? Es la B, conquistar la Unión Soviética antes del invierno. Por ejemplo, acá la número 2, también Segunda Guerra Mundial. ¿Qué factor fue más determinante en el fracaso alemán durante la batalla de Stalingrado 1942-1943? Entonces, recordar, ¿ya?, de que los alemanes van a iniciar una cruenta guerra contra los soviéticos, po. Ya, vuelvo a insistir, los soviéticos y alemanes comenzaron esta guerra juntos, aliados, pero Alemania la va a desconocer en el año 1941. Alemania va a avanzar sobre la Unión Soviética en las ciudades más importantes y va a existir una batalla que es la batalla de Stalingrado entre el año 42 y 43, ya que es la ciudad de Stalin. ¿Ya? ¿Por qué fracasó Alemania? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la correcta acá? Pueden responder también por el... ¿La C? Sí, profe. as- La sé también, digo yo, profesor. Ya, muy bien, ¿cierto? La combinación de resistencia soviética, problemas logísticos, la imposibilidad de abastecer el cuarto ejército alemán. Efectivamente, eso es. Cuando se inicia la Operación Barbarroja en el año 1941 contra la Unión Soviética, Alemania va a avanzar, va a conquistar muchos territorios soviéticos, pero los soviéticos van a comenzar a resistir, van a comenzar también a ocupar estrategias para vencer a los alemanes. Y una de las estrategias, por ejemplo, era quemar todo. Pues entonces cuando llegaban los alemanes no había nada, los alemanes no tenían nada para comer, no tenían agua potable, eh, no tenían tampoco leña para calefaccionarse. Fue una buena estrategia que ocuparon los rusos, los soviéticos. Y considerar que la Unión Soviética en una determinada
tiempo en el año, ¿cierto? Hace mucho frío, ya se llegan a congelar. Entonces llegaron los alemanes, tenían problemas logísticos, no tenían los uniformes o la ropa necesaria para enfrentar el invierno ruso, el invierno soviético. Y además no tenían alimentos porque ¿qué es lo que hacían los soviéticos? Quemaban todo, quemaban el trigo, todo lo que tenían de alimento lo quemaban, lo botaban o lo escondían. Entonces, por eso, ¿cierto? Alemania, la Alemania de Hitler va a comenzar ya a perder la guerra. 3. ¿Qué decisión tomada en la conferencia de Yalta? ¿Ya? 1945 tuvo un impacto decisivo en la configuración del orden mundial de la posguerra. Lean tranquilamente. ¿Dónde quedará? Perdón. ¿Cuál será, cierto, la correcta? Pienso que la B. Ahí digo la D. La 3. Entonces, recuerden que en el año O la C. 1945, ¿ya? 1945 va a terminar la Segunda Guerra Mundial y allá en Crimea, ya en la localidad de Yalta, se van a tomar decisiones sobre Alemania. Ya se van a juntar los países vencedores y van a decidir qué hacemos con Alemania. ¿Cuál creen que es entonces la respuesta correcta? Yo creo que será la A. ¿La creación inmediata de la Unión Europea en el año 1945? No, no, eso es Yo creo que La la incorrecto. B, D. la C. La B, La profe. D. Yo creo que la división de Alemania. Muy bien, en la B de bueno, esa es la correcta. Entonces ustedes vayan tomando apuntes, ¿cierto? Con la conferencia de Yalta, ¿cierto? Se va a dividir, ¿cierto? Alemania, porque Alemania pierde la guerra. Se va a dividir en cuatro partes, una parte para cada vencedor. Son cuatro los vencedores. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Son cuatro, ¿cierto? Vencedores en esta guerra. ¿Qué se decide en Yalta, ¿cierto? En el año 1945 es dividir Alemania. Alemania pierde su independencia y los que van a gobernar este país van a ser, ¿cierto? Los Uy, estadounidenses, franceses, ingleses y la Unión Soviética, ¿ya? Pierden su independencia los alemanes por perder la guerra. 4. ¿Cuál fue la importancia estratégica de la batalla de Midway 1942 en el Teatro del Pacífico? Em, A. Permitió a Japón conquistar Hawái, marcó el inicio de la ofensiva japonesa sobre Australia, cambió el equilibrio naval al destruir gran parte de la fuerza de portaaviones japonesa, dando la iniciativa estratégica a Estados Unidos, obligó a la Unión Soviética a entrar en guerra con Japón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen que será la correcta? Lean la pregunta, descarten, relacionen palabras. La A permitió a Japón conquistar Hawái. Ya, mm, Yo digo que la D. obligó a la Unión Soviética a entrar en guerra contra Japón. La C. Cambió el Efectivamente, equilibrio. La Cambió el es en C. la equilibrio. C, en la C, en la C. Entonces, acá cambió el equilibrio naval al destruir gran parte de la fuerza de portaaviones japonesas. Recuerden que Estados Unidos entró a la guerra porque Japón va a bombardear Pearl Harbor, que es una base militar que estaba en Hawái.
Y por eso los norteamericanos van a ingresar a la guerra. Y cuando ingresan a la guerra se van a enfrentar, ¿cierto? A los japoneses, obviamente, porque son los japoneses que van a hacer entrar a Estados Unidos. Y allá en la batalla, ¿cierto? De Midway, Estados Unidos va a vencer a los japoneses, va a destruir muchos portaaviones y otros barcos más. Entonces, y eso va eh, a comenzar a inclinar la balanza a favor de Estados Unidos y obviamente de los aliados de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, es la C, ¿ya? Es la C. La número 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor el impacto del programa estadounidense, cierto? Ley de préstamo y arriendo. ¿Cuál será acá la correcta? Lean tranquilamente. Tienen que recordar ustedes que Estados Unidos va a prestar dinero. Por algo va a prestar el dinero. ¿Ya? ¿Hay algún motivo detrás por qué lo va a prestar? ¿Cuál será la correcta? Cuando Estados Unidos, ¿cierto? Va a entrar, ¿cierto? A la guerra. La B. La B también. Ya, Digo que es la B. muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Ya. Efectivamente, cierto, es la B. Esa es la correcta. Facilitó el suministro de armamentos, alimentos y materias primas a los aliados, fortaleciendo su capacidad militar antes y después de la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra. Esa es la correcta, la B. ¿Ya? Entonces, recuerden, chicos, en la prueba hay hartas formas. Lea, lea primero, concéntrese, tómese el tiempo adecuado, trate de descartar las que no son, las que definitivamente no son porque no tienen nada que ver con lo que se está preguntando. Cuando hay una pregunta muy difícil, la va dejando para el último si no la puede contestar. No pierda tanto tiempo, no pierda 20, 30 minutos en una sola pregunta porque no la entiende. Avance, avance. Y las más complicadas, ¿cierto? Las va dejando al último. Entonces recuerde eso, ¿no? No vaya, ¿cierto? Va a estar dando la prueba, va a estar en la 2 y la 2 está súper complicada y usted sigue perdiendo el tiempo porque la quiere entender y le sigue leyendo y va pasando el tiempo y le quedan 20 preguntas más. No. Si está muy complicada, la pasa y continúa con las otras y después, cuando le quede tiempo, hace la más compleja. ¿Ya? Recuerden eso. El 6. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias estratégicas de la doctrina Truman? La número 6. Esto es después de la primera, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, es inicio de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría hay una guerra entre Estados Unidos, que es capitalista, contra la Unión Soviética, que es comunista. Ya, y la doctrina Truman, ¿cierto? Es por un presidente estadounidense. Ahí ya les di varias pistas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue una de las principales consecuencias estratégicas de la doctrina Truman? ¿Cuál será acá la correcta? Lean con tranquilidad. Según yo, es la B. Estoy entre la B y la C, profesor. Ya. Porque ahí se habla de la división definitiva de Alemania. Mm, ¿Cuál fue una de las principales consecuencias estratégicas de la Yo doctrina diría Truman? también que la B, profe. Ya. Efectivamente es la B de bueno. Entonces, esta doctrina Truman, ¿cierto? Eh, prestan dinero, prestan o regalan recursos a los países europeos
que habían quedado muy mal después de la guerra, po, ¿ya? ¿Y por qué van a prestar recursos? ¿Por qué van a prestar dinero? El motivo es contener, ¿cierto?, la expansión del comunismo. Ese era el objetivo. Para que estos países que están mal después de la Segunda Guerra Mundial no se pasen al bando de la Unión Soviética. Todo lo contrario, sino que pertenezcan y permanezcan en el bando de Estados Unidos. Entonces, esta es la doctrina de Truman, se va a prestar dinero, se va a financiar, ¿ya? Se va a financiar a los países europeos que quedaron mal, ¿cierto? Por la guerra. Bien, en la B de bueno. La 7. ¿Por qué la crisis de los misiles en Cuba en 1962 se considera el momento de mayor tensión de la Guerra Fría? Lean, lean, lean. Ah, porque provocó el inicio de la guerra de Vietnam. Ya, dice acá. ¿Por qué? Dice, ¿por qué la crisis de los misiles en Cuba? En Cuba, ya. 1962 se considera el mayor momento de tensión en la Guerra Fría. Dice, se considera el mayor momento de tensión. O sea, va a haber mucha tensión. Yo digo que la C. A ver acá, los que me están escribiendo por acá, por el grupo. Uy, Efectivamente, efectivamente es la C, ¿ya? Porque situó a Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de una guerra nuclear. Recuerden ustedes que cuando comenzamos esto, muchas veces conversamos de que, o yo les expliqué, de que por qué siempre fue una guerra fría, ¿ya? ¿Por qué nunca se convirtió en una guerra caliente? ¿Por qué no se enfrentaron directamente? Es porque ambos países se tenían miedo, se respetaban, porque ambos países tenían bombas nucleares, bombas atómicas, bombas, ¿cierto?, de hidrógeno. Entonces, recuerden que en Cuba, en el año 1962, la Unión Soviética va a colocar misiles apuntando a a Estados Unidos. Por eso después hay una gran tensión. El presidente de la época de Estados Unidos va a hablar con el líder de la Unión Soviética. Van a llegar a algunos acuerdos, ¿cierto? Pero fue todo muy tenso. Estuvieron a punto de lanzarse bombas. Pero gracias a Dios no pasó, ¿cierto?, a mayores. Pero después el gran castigado va a ser Cuba, porque Estados Unidos lo va a bloquear. Y si vemos algunas consecuencias, cuando vemos en los reportajes, vemos la televisión, de que Cuba es pobre, bueno, son consecuencias, ¿cierto?, de la Guerra Fría. Son consecuencias de la Guerra Fría. Por eso cuando yo siempre les digo que la historia no es algo muerto, es algo vivo. Ahora mismo, ¿cierto?, hay consecuencias, hay mucha pobreza en Cuba, debido a tantos años de bloqueo. Estados Unidos lo bloqueó, aisló Cuba, ya prácticamente lo sitió. Entonces es la C. La número 8. ¿Cuál fue el propósito principal del Plan Marshall en el contexto de Guerra Fría? La número 8. Financiar el programa nuclear estadounidense, reconstruir la economía europea para fortalecer la democracia y limitar la influencia comunista, crear una alianza militar entre Estados Unidos y Japón, e impulsar la independencia de las colonias africanas. Este plan es muy parecido, ¿cierto?, al La Truman. B. Ah, la B de bueno. Ya, ya. Yo también diría que la B, limitar la influencia comunista. Ujú. B, Ya, profe. ya, ya.
Ya, 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 ya. Efectivamente, ¿cierto? Esa es la B, ¿ya? Bien. Este señor Marshall, Buenas tardes, ¿cierto? profesor. Buenas Disculpe el tardes, atraso. no se preocupe. Efectivamente, reconstruir la economía, ya tanto el Truman, ¿cierto? La doctrina Truman como el plan Marshall apuntan a eso, a contener, ¿cierto? A los comunistas, a contenerlos, a no dejarlos entrar en Europa. Entonces, recuerden, vayan tomando apuntes, si es que se aparece alguna pregunta, ya, doctrina Truman, inmediatamente, la doctrina Truman son ayudas que reciben los europeos, ¿y para qué? Para que no se conviertan al comunismo. El plan Marshall son recursos, ¿cierto? Para mejorar la economía de los países europeos, para que los países europeos no se conviertan al comunismo, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Tanto la doctrina Truman como el plan Marshall apuntan a eso. 9. ¿Qué característica distinguió a la política de distensión, ya detente, durante la década de 1970? El aumento de las confrontaciones militares directas entre las superpotencias, la reducción de las tensiones mediante acuerdos diplomáticos y de control de armas, la desaparición de la competencia ideológica entre el capitalismo y comunismo, la disolución de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. ¿Cuál será acá la correcta? La B de bueno. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? La C, La desaparición de la competencia ideológica entre capitalismo y comunismo, no, no, eso ¿no? no va a desaparecer nunca, pero bien ahí también. ¿No sería la A, profe, el aumento de confrontaciones militares de las superpotencias, como Entonces, hablaba? claro, no tampoco, porque de hecho dice acá, ¿qué característica distinguió la política de distensión? Detente, ya una política de eh, detenerse durante la década de 1970, ocupada, ¿cierto?, por tanto Estados Unidos, ¿cierto?, y la Unión Soviética para no llegar a una guerra. Efectivamente es la B de bueno, Bien. ¿ya? La B de bueno. La reducción de las tensiones mediante acuerdos diplomáticos y control de armas, ¿ya? Esa es la correcta. Entonces, Ujú. esta política la va a tener tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Recuerden que no se quieren enfrentar. Tienen bombas atómicas, tienen armas súper poderosas que si se enfrentan va a ser algo apocalíptico y no solamente eso, se van a destruir ambos países. Por eso prefieren tener cierto política de distensión, de eh, control de armas. Por ejemplo, ya la Unión Soviética puede tener sus armas, pero no tanto. O los países alineados a la Unión Soviética pueden tener armas, no tanto. O los países alineados a Estados Unidos, que exista un control, que existan también acuerdos diplomáticos. Y son cosas que todavía existen, po, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros, los chilenos actualmente, compramos 500 F-16, de todos los que tenemos, que son hartos, compramos 500 más. Los países, lo más probable es que los países limítrofes nos van a pedir explicaciones, po. Y están en todo su derecho. Hay leyes que lo amparan. ¿Por qué Chile está comprando más armas? ¿Para qué las necesita? Y vamos a tener que dar explicaciones nosotros, po. Vamos a tener que decir, no, que es para modernizarnos. No para apagar aviones, vas que raro perdón, para apagar incendios, vas que raro un avión de guerra apagando incendios. Entonces, es cierto, existe un control de armas. Acá no es que Chile diga, en la actualidad, vamos a comprar 20 submarinos. Al tiro los argentinos, los peruanos y los bolivianos inmediatamente. ¿Y por qué están comprando? ¿Por qué están haciendo eso? Porque todo tiene su norma. Ya no podemos nosotros armarnos hasta los dientes
porque estaríamos, ¿cierto?, rozando una ilegalidad, ¿ya? Entonces, acá lo mismo en el año 1970, sobre todo los países alineados a estas dos superpotencias van a tener que limitar su armamento y se va a llegar a mucho acuerdo diplomático antes de entrar a una guerra. Recuerden que ellos no querían entrar a la guerra. 10. ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyó de manera más significativa al fin de la Guerra Fría? A. La victoria soviética en Afganistán. B. Las reformas perestroika y glasnost, junto con la crisis económica de la Unión Soviética. La construcción del muro de Berlín. La expansión del Pacto de Varsovia. ¿Cuáles creen que es? Mm, Eso está difícil. Pero yo sé que usted la va a contestar bien. Me tiene fe, profe. Sí, oiga, pero si le ha respondido casi todas bien, pues. Ya, a elegir nomás, pues estamos en la prueba y entre dejarla en blanco y elegir una, mejor elegimos una. ¿Cuál elegirían? Yo sigo con la B, pero no Ya, estoy tan. Estoy en la B y en la C, pero me voy a quedar con la B. ya. ¿Quién más? También digo entre la B y la C. Ya. Pero la construcción del muro de Berlín, par- partamos primero que el fin de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, Profe, yo diría que el muro de Berlín, porque acá que habla de cuál de los siguientes factores contribuyó de manera significativa al fin de la guerra. Yo ya. diría que el muro de Berlín. Pero ojo lo que dice ahí, dice la Pero se construcción del derrumbó Guerra Fría. La C dice la construcción del muro de entonces, Berlín. Y cuando termina la Guerra Fría, el se muro de derrumbó. Berlín se derrumba, lo Sí, botan. tiene toda la Sí, razón. Entonces la B, me equivoco con la B. Sí, Entonces, Ya. no sé. En la B, la las B. la B, reformas de profe. Perestroika y Glasnost. ¿Ya? Entonces acá lo que debemos entender es que en el año 89 aproximadamente, ¿ya? Para que tengan una idea en el tiempo. 89 en nuestro país todavía gobernaba el general Pinochet. Habían elecciones ya para volver a la democracia. Eso ocurría en nuestro país. Y en la Unión Soviética había muchos problemas económicos, porque eran comunistas, tenían una economía centralmente planificada, los recursos eran del Estado, pero estaban en una crisis económica bastante grande porque no... Estados Unidos, ¿cierto? Se había desarrollado demasiado gracias a su capitalismo, demasiado. Tenía, los ciudadanos norteamericanos tenían empresas en gran parte del mundo, la Coca-Cola arrasada en todas partes, la Pepsi, el McDonald's, las comidas rápidas, las marcas de auto, las marcas de tecnología, las películas, ¿cierto?, de Hollywood, estaban en todos lados, gran parte del mundo. En cambio, ¿cierto?, la Unión Soviética estaba pobre, pues. Estaban pobres en parte cultural, ¿cierto?, en la parte económica. Entonces acá el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, ¿cierto? Esta persona dice, vamos a tener que cambiar de economía porque la economía comunista no estamos bien, estamos mal, estamos estancados. Así que vamos a abrirnos al mercado. Vamos a tener que privatizar algunas empresas, vamos a tener que dar más espacio para la iniciativa privada. Entonces prácticamente estaban renunciando al comunismo. Y Glasnost, ¿cierto? Y la Glasnost es ser más transparente. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética gobernaba los mismos de siempre. Los mismos de siempre gobernaban y eran elegidos con el dedo. Y eso también tenía muy mal, ¿cierto? A este conglomerado de países, po. Y la Glasnost dice, ahora, desde ahora en adelante vamos a elegir de forma más democrática a nuestros líderes, no podemos elegirlos con el dedo.
Entonces, esto es una revolución. Los alemanes, ¿cierto? Van a ver esto como el fin de la Guerra Fría, van a ir con su herramienta, van a botar el muro de Berlín. Y Mm. la Unión Soviética va a comenzar de lo estatal a privatizarse desde el autoritarismo, ¿cierto?, a algo más democrático. Y así termina la Unión Soviética. Porque entre el año 1990 y 1991, todos esos países que formaban la Unión Soviética se van a independizar. Ya se van a independizar y van a formar, ¿cierto? O van a continuar con sus propios países. Efectivamente es la B. Y obviamente, si tuvieron alguna duda en esta respuesta, tome apunte. Escriba ahí perestroika, glasnost y después lo busca, pues. Recuerden ustedes que ahora está la IA, No ¿cierto? puedo. ¿Ya? Ahora está la IA, así que aproveche, pues. Aproveche la IA, pues. Ya no tiene que buscar en Wikipedia, no tiene que buscar en... eh, no tiene que esforzarse tanto en buscar. Bien. Después acá, ¿cierto? Son preguntas de otros contenidos como la desigualdad social, el tema ambiental, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes situaciones representa mejor la relación entre desigualdad social y degradación ambiental? ¿Cuál será acá la correcta? ¿Cómo se puede relacionar la desigualdad social con la degradación ambiental? Entonces, acá vuelvo a insistir, cuando les toque la prueba ese día, lea bien, concentrado, no se apure. No se apure para nada. Piense la La C, pregunta. profesor, la Sí, yo. exposición de comunidades vulnerables a la contaminación y a los desastres naturales. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo digo que la B, la expansión de energía renovable en países industrializados. Industrialización. Usted Sí, contestó bien las más difíciles. ya está la contestación. Sí, la A, Las más difíciles las contesta bien y estas son las más fáciles. Es la C. la C, La profe. mayor exposición de comunidades vulnerables a la contaminación. Entonces, claro, la desigualdad social y la degradación ambiental tienen mucha relación, po, porque generalmente los más ricos no van a vivir en lugares contaminados, po, Es ¿me verdad. entienden? El más rico no va a vivir al lado del río Mapocho, no va a vivir al lado, ¿cierto?, donde los ríos, ¿cierto?, se desbordan en invierno. O donde los cerros, ¿cierto?, se caen cuando llueve mucho. Ya siempre Cierto. como tienen más dinero, van a buscar zonas mucho más seguras, más lindas, más bonitas. Ya, entonces tiene mucha relación la desigualdad social con la degradación ambiental, con la contaminación ambiental. ¿Ya? Mucho. Bien, a ver acá la 12. Ya, estas son las preguntas fáciles, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué Uf, concepto explica que los impactos del cambio climático afectan de manera desigual a diferentes grupos sociales? ¿Cuál será la correcta acá? Yo diría que la D de dedo, la globalización económica, profe. Ya, ya. yo igual digo la D. ¿Qué concepto explica que los impactos afectan de manera desigual? O justicia ambiental. Ya. Elija una, elija B, una. B. la B, profe. La Esa es de la B. B, la justicia B. ambiental. Esa es la correcta. Entonces recuerden que cuando hay algo desigual, cuando hay desigualdad, ¿qué necesitan esas personas cuando hay desigualdad? ¿Ah? justicia. Justicia. Ya, pues entonces, Justicia. ya Equidad, bien, pues.
Justicia, sí. Es lo ideal, Don ¿cierto? Bori me enreó. Ya, pues, estás en la justicia. ¿Ya? En esta pregunta, ¿cierto? Que deberían ser más fáciles porque es de conocimientos de todo, porque siempre hemos visto noticias, sabemos cuáles son los problemas que existen. Ahí, tranquilo nomás y tranquila, lean bien y vayan relacionando las palabras. Pues ahí dice desigual. Dice, ¿qué concepto explica que los impactos del cambio climático afectan de manera desigual? ¿La economía circular tendrá alguna relación con las palabras que están arriba? Desarrollo industrial, ya, ya la justicia, ¿cierto? Ambiental, la B. 13, ya vamos acá, no se equivoquen, no se equivoquen. 13. ¿Cuál de las siguientes acciones constituye una estrategia de desarrollo sostenible? ¿Ya? Y yo creo que expliqué lo que era sostenible. Y Ujú. se lo voy a explicar nuevamente. ¿El país se tiene que desarrollar? Sí, tenemos que Sí, desarrollarnos porque hay que crear trabajo, la gente quiere ganar dinero, ya, perfecto. Pero tenemos la que C. desarrollarnos, ¿cierto? Sin dejar daño, pues sin hacer daño, sin dejar una huella, sin contaminar, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería acá Pero la correcta? yo digo que la La C es C. equilibrar el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social. Muy bien, la C. Muy bien, Sí. señora, muy bien, la C, ¿ya? Bien, Entonces, ya. recuerden ustedes que cuando te aparezca algo en la prueba, desarrollo sostenible, inmediatamente, sí, tenemos que desarrollarnos como país, tenemos que crear empresas, industrias, claro que sí. Tenemos que colocar en megapuertos, un megapuerto allá en San Antonio, claro que sí. Pero no podemos contaminar, pues no podemos, ya coloco el megapuerto, pero contamino toda la playa, pues. Y también aprovecho contaminar para que los niños, ¿cierto?, nazcan deformes, un ejemplo para que se entienda la idea. No, tiene que ser un desarrollo sostenible en el tiempo y sin dejar daño. Recuerden eso, desarrollo sostenible. En la C, muy bien. 14. ¿Qué consecuencia social puede derivarse directamente de la deforestación masiva? ¿Cuál será acá la correcta? La. Estoy de Yo acuerdo creo que con la la A. agua, sí. Creo que también con la A, jefe. ¿Qué consecuencia social puede derivarse directamente de la deforestación? Deforestación, ¿cierto? Ay, chin, 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 chin. ¿Qué La D, consecuencia social? ¿La cuánto? la D ¿De dado? de dedo. Mayor disponibilidad de agua potable. Estamos ya, estamos en la prueba, estamos ahí en la prueba, estamos en el día domingo, ¿cierto? Ustedes están ahí Ay, que sentaditos, estoy nerviosa. ¿sí? Están sentaditos dando la Sí. prueba, entregaron el carnet al examinador, hay que La pasar B, a la B, profe. la B, ya. Porque dice, ¿qué consecuencia social puede derivarse directamente de la deforestación masiva? Entonces, pues, deforestación es cortar árboles, es cortar mucho bosque. Entonces, estamos en la Creo que es Amazonas, la B entonces, jefe. Ay, ¿ya? que Estamos mucho en no la, estudié estamos comunidad. en la Amazonas y en la Amazonas viven personas, viven unas tribus todavía viven en la Amazonas y corté gran parte de árboles. Y esa tribu ya no puede estar ahí porque como corté los árboles, porque esa tierra la voy a ocupar, pues, obviamente, la voy a ocupar en Sí, algo. B, Y ya la no B. es la B, pues chicos, es la la B. B, Sí. ¿ya? Desplazamiento de comunidades Sí. rurales. Eso es una consecuencia No lo había, Oh, no lo había deforestación. asociado. pésimo. B Oh, de bueno, ya. Ya, acá en la 15 ya, no pueden errar, no pueden errar. Esta es la pregunta, esta es la respuesta buena que les va a dar el 4 para pasar la asignatura de inmediato. Termina la enseñanza Vale, media en cuatro puntos. historia. hay un cuatro, ¿no? Ya, pero lo importante es pasar de repente, pues. Ya, bueno, sí, 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 lo ¿Ya? hablamos, sí, sí. Quiero puro pasar. ¿Cierto? Dice acá, ¿cuál es el principal desafío de la economía lineal frente a la economía circular? Ah, esta pregunta está más difícil, sí.
está más difícil, pero trate de leerlo. La de dedo. Yo igual pienso que la D. A ver, porque hagámonos, ¿cierto? Una idea de la economía lineal. La circular, la circular es, obviamente, un círculo. Como un Y ese, círculo vicioso, ¿no? Circular. ya, ya. O también puede ser Pienso un círculo beneficioso, po, donde se hacen las cosas como de bien, reciclar, ¿cierto? como el Claro, que círculo se del puede Como reciclaje. reciclar, que ocupo, reciclo y vuelvo reutilizar, a ocupar, Sí, reutilizar la B. Me quedo con la B. ¿ya? yo digo la Y en D. cambio en la lineal voy botando todo, po. En la En la lineal, B, Claro. profe. en la La lineal, B. ¿cierto? Por ejemplo, ya, la economía Sí. lineal en un bosque, corto el bosque, hago un mueble, lo consumo y después esa cuestión lo boto. ¿Cuál será la 15? A ver. La C. Julio Kremer. Bueno, yo sé que tiene otro nombre. En la C. Galaxy ¿Qué vas a S20 en la C. distraer? Ya, Producir. efectivamente en la C. Se basa en C. extraer, producir, consumir. Ya porque Consumir, la desechar. economía lineal es cierto que va de frente, ¿cierto? Extrae, produce, consume y bota, y lo bota, po. La economía circular es distinta porque va reciclando, ¿ya? Ahí C. tomen apuntes para que vayan reforzando. Igual esta es más compleja. Veamos la número 16, ¿ya? Y esta número 16 sí que con esta respuesta llegan al 4 y pasan, egresan ya de cuarto medio, ojo. Dice acá, Ah, 16. ¿Ya? Colóquense nerviosos, pues. Sí, profe, ya ¿Qué? estamos ya con dolor de guata. ¿Qué indicador permite evaluar simultáneamente aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo? Piénselo, piénselo, tómese unos 30 segundos. Esto yo lo expliqué una vez, vimos el PIB, el IDH, el IPC, lo vimos, ¿cierto?, en el libro. Ya, aquí no pueden fallar. 16. Son indicadores. Ya, vamos a ver acá. Ya, Julio Kremer, yo sé que tiene otro nombre, dice que es la B de bueno, índice de desarrollo humano, complementado con indicadores de sostenibilidad. Sí, yo creo igual. yo digo La que Trinidad, la C. índice de Bueno, precios del consumidor al consumidor, porque dice aspectos sociales, económicos y ambientales. no, entonces no es esa. Profe, entonces sería la B. Índice de desarrollo humano complementado con indicadores de sostenibilidad. Eso, en la B, en la Esa es. B. Bien ahí los que eligieron B, ¿ya? Esa es la correcta. Porque dice índice de desarrollo humano, si es que tiene educación, tiene internet, tiene salud, cuánto dinero gana y aparte si vive en un lugar libre de contaminación, pues, en la B de bueno. Mm. Bien. Dice acá, ya, pero la idea es que todos contesten bien, pues, todos contesten bien para poder aprobarlos, pues. Dice acá. Sí, pero estos Ya, están como media. si hay alguien que se equivoca, no se van a poder aprobar. Dice acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja el principio de responsabilidad compartida frente a los problemas ambientales? Ya, léalo tranquilo, tienen 30 segundos. Y aquí dice la Trinidad, dice C en la 17. ¿Ya? No se queden callados tampoco.
Sí, también creo que es la C, profe. Ya, ya bien, Boris. Ciudadanos, empresas y gobiernos también tienen Sí. responsabilidad, sí. Sí, yo también pienso en la C, profe. Ya, bien, bien. Falta alguien que opine, falta alguien que ha opinado en todas las preguntas. Si es que ella lo hace bien, ahí van a probar. Hay Ay, que sentarse al lado de ella. ya. No sé, La igual me Yarna pongo dice nervioso. que es la C, HP dice que es la C, ya. ¿Cuál cree usted, A ver, estimada? yo. mm, ya. Estoy entre la A y la C, porque las empresas de repente Profe, no. yo discrepo un Depende. poquito con de- respeto, pero que creo que ya, discrepo un poquito la respuesta de la compañera, porque dice que solo los gobiernos deben proteger el medio ambiente. No, yo ya, creo que es una responsabilidad de todos. ya. Sí, es responsabilidad, pero casi nadie lo hace. Sí, pero el De usted gobierno depende, tampoco, Profe, de usted, disculpe, de usted depende para aprobar, aprobarlo a todos. profe, pero disculpe una consulta. ¿Sí? En la pregunta 18 son dos alternativas nomás. No, las otras dos están más abajo. Ah, ya. ¿Cuál de las siguientes? Ah, ah, ¿cuál cree? ¿Que le quedan 5 segundos? el gobierno Ya, no creo, el gobierno todo solo voy a no. unir a mis Así compañeros. que la ¿Ah? sé. Me uniré a mis La compañeros. C, profe. Ya, bien, es la La C, es C. la C, La bien. C. Ya, bien, Sí. aprobaron todo, bien. Ciudadanos, ¿cierto? Y empresas, ya, y gobierno, bien, todos tienen la responsabilidad, ya, todos, obviamente. ¿Ya? Acá la 18. ¿Qué efecto tiene la urbanización desordenada sobre el medio ambiente y la sociedad? ¿Cuál será acá la correcta? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una urbanización desordenada? ¿Qué quiere decir esto de que tres, cuatro campamentos, ¿cierto? Se colocan al lado de Rancagua? Por X motivo, no voy a discutir eso, pero ahí se colocaron. ¿Cuál será Y eso es desordenado porque no hay ni una planificación, pues llegaron nomás y se La instalaron. C, profe. Bien, señor. Sí, la sé. Claro, efectivamente. Ya. Incrementa la presión sobre los servicios públicos y los ecosistemas urbanos, ¿ya? Mm. Es sumamente complicado que lleguen 5.000 personas, ¿cierto?, a un lugar donde no hay planificación, donde no hay agua potable, no hay electricidad, ¿cierto?, etcétera. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un ejemplo de vulnerabilidad socioambiental? ¿Cuál será acá la correcta? Y aquí sí que todos tienen que tener la buena. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un ejemplo de vulnerabilidad socioambiental? Ojo con las palabras, como la sociedad en el ambiente. Y que sea un ejemplo de vulnerabilidad. La B. La B. También digo la B. 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 Carolina González, B. Sí. B. Ya, muy bien, bien. Se afinaron al último. Bien, acá. ¿Por qué se considera que los objetivos de desarrollo sostenible, ojo, lo de delante hablamos del desarrollo sostenible, requieren un enfoque interdisciplinario? Interdisciplina. ¿Cuál será la correcta acá? La C, profe. La C. Ya, ya. Sí. La Sí, C. la C.
Ya, muy bien, ¿cierto? Porque habla de muchas disciplinas, muchas disciplinas. Sí. Y ahí dice, porque integran dimensión social, económica, ambiental. Ya. Bien, chicos, están todos aprobados. ¿Ya? Que Bueno, así sea, profe. esta es la última. Oh, el profe- Así va a ser, así va a ser. Tengan fe. Recuerden ir a todas las oportunidades de prueba. No sean porfiados, no vayan a la primera y se les va mal en la primera. Ah, no voy más. No, vaya a todas las oportunidades porque siempre cuando van pasando las oportunidades, uno puede recibir la ayuda divina. Así que vaya, ya, y en todas las sí. asignaturas. Yo año pasado Eh, fui a la tercera, pasé, pero quedé con un listo. solo ramo, ¿Con en cuál puro quedó? matemática, en puro Matemática. matemática. Ya, Sí. listo, pues. Me faltó una Listo. décima, una. Ya. Así Sí. que esta es la última clase online. El sábado tenemos clase presencial. La gente que Sí, no va, profe, nos vemos el ¿cierto? sábado. Listo. La gente que no va a la El clase sábado nos presencial, vemos. que les vaya Repitió. bien. Chao. Un gusto. Muchas gracias, profe. Muchas Chao, gracias, chao. No, Ahí sí, profesor. vamos a estar, ahí vamos a profe. estar, ahí vamos a Nos estar, vemos, profe. Ahí vamos a nos estar, vemos el sábado profe. entonces. Chao, chao. Y Nos el vemos el resto que les sábado. vaya Ese va a ser nuestro Chao, que les vaya último muy profe. día, bien. profe. Chao, Chao, profe. profe. Bendiciones. Que tengan Chao, buena chao. noche. Nos Muchas vemos el sábado. gracias. Nos vemos. Que Chao, chao. descanse. Chao. Buenas Gracias. Chao, noches. chao. Buenas noches.